vamos a aplicar las leyes de Newton al problema de movimiento circular uniforme, que consiste en encontrar el ángulo que se requiere, el ángulo de peralte en una carretera sin fricción. Es un problema práctico de gran importancia porque así se diseñan las carreteras en lugares donde puede resbalarse un carro, ¿no? Por ejemplo, en lugares donde pues hay nieve y hielo, ¿verdad? Que es muy resbaladizo, entonces tiene que depender del peralte para que el carro no derrape, ¿no? Para que no salga de la carretera. Bueno, entonces lo que debemos considerar es el radio de curvatura, que es el radio de giro. En este movimiento circular uniforme que estamos hablando, este carro se va moviendo en un movimiento circular siguiendo esta curva, ¿verdad? Y este es el radio de giro. Aquí vamos a considerar que es de 35 metros para este ejemplito que estamos viendo. Y vamos a considerar que vamos a imponer una velocidad límite de 13.4 metros por segundo. Y queremos encontrar el ángulo de derrape, que es este que está acá. Entonces, aquí vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Vamos a considerar dos ejes. Un eje que va a ser el eje vertical, que va a ser el eje Y, y el otro va a ser el eje X. Entonces vamos a empezar primero con la suma de fuerzas en X. La suma de fuerzas en X es igual. Aquí tenemos que la única fuerza en X que actúa en este caso, pueden ver ustedes que es la componente X de la fuerza normal, ¿verdad? En general en este problema actúan dos fuerzas. Uno es el peso, que es mg y que es estrictamente vertical en la dirección Y, ¿verdad? Y la otra parte, que es el vector n, que tiene una componente X y una componente Y. Entonces, la suma de fuerza en X en este caso consiste solamente en la componente X del vector normal, n, que en este caso ustedes pueden ver como el peralte es θ, y este ángulo es exactamente igual a θ también, ¿verdad? Por lo tanto, esta nx va a ser el cateto opuesto en este triángulo, por lo tanto va a ser igual a n por el seno de θ. La n no la conocemos todavía, pero esto nos lo va a proporcionar la segunda relación, que va a ser la suma de las fuerzas en Y. Entonces tenemos la suma de fuerzas en Y es igual a, en este caso, existen dos fuerzas, ¿verdad? Que va a ser la positiva, que es la NY positiva, ¿verdad? Porque va hacia arriba, definimos que así es positivo, y mg, que es negativa. Entonces aquí la suma de fuerzas en Y es NY menos mg, o lo que es lo mismo, esto es la NY, pueden ver ustedes que es la NY, esta componente de este vector. Entonces vamos a decir que la hipotenusa en este triángulo es n, y NY resulta ser el cateto adyacente. Entonces esta NY va a ser igual a n coseno de θ. NY es igual a n coseno de θ menos m por g. ¿Ok? Aquí tengo la suma de fuerzas en X. Todavía no he hecho la suma de fuerzas en X y en Y, pero todavía no he aplicado la segunda ley de Newton. Entonces, en el caso de la suma de fuerzas en X, esto es precisamente, X es la dirección radial, por lo tanto esto corresponde a mb cuadrada sobre r, ¿verdad? Esto es m por la aceleración. F igual a m por a es la aceleración centrípeta. Y en el caso de la suma de fuerzas en Y, esto simplemente es igual a 0. ¿Por qué razón? Porque no hay desplazamiento en la dirección Y, es decir, no se separa, no tenemos una separación no se levanta sobre la carretera o baja debajo del nivel de la carretera. Entonces, con estas dos expresiones que tenemos, esta y esta otra, pues podemos resolver el problema. Es más fácil aquí tomar, por ejemplo, lo que es la n de aquí abajo,
resulta ser que esta expresión nos queda que n coseno teta es igual a mg, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que la n es igual a mg sobre el coseno de teta, o sea, dividimos entre el coseno en ambos lados. Entonces sustituimos esta n en la primera de estas, ¿verdad? Entonces me va a quedar mg sobre coseno de teta, que es la n que está aquí, ¿verdad? Multiplicado por el seno de teta, y esto es igual a mb cuadrada sobre r. ¿Sí? La m se nos va a cancelar, ¿verdad? Se nos cancela, y de aquí va a resultar, fíjense que seno sobre coseno es la tangente, nos va a quedar que g por la tangente de teta es igual a b cuadrada sobre r. O lo que es lo mismo, pues esta es la g, ¿no? Entonces nos queda que g tangente, voy a escribir acá, g tangente de teta es igual a b cuadrada sobre r, ¿verdad? Y la tangente de teta pues, va a ser simplemente, bueno, esto es lo que está acá, ¿no? Pero tangente de teta va a ser b cuadrada sobre rg, ¿verdad? O sea, simplemente dividimos entre g ambos lados, y después tenemos que teta es igual a tangente menos 1 de b cuadrada sobre rg, r por g. ¿Okay? Y aquí pues no hay más que sustituir los valores, ¿verdad? Aquí lo voy a hacer. Entonces, tenemos que teta va a ser igual a tangente menos 1 de 13.4 metros sobre segundo elevado al cuadrado sobre 35 metros y por la g, que vamos a tomar que la g es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Es una aproximación, normalmente se toma 9.8, pero como ustedes gusten. Pero entonces, haciendo este trabajo le va a quedar que teta tiene que ser igual para este problema 27.6 grados, ¿verdad? Entonces, pues sí, es un problema realmente importante, muy práctico, ¿no? Este ejercicio. Muchas gracias.